Cuando iba en la preparatoria tuve al primer gran amigo de toda mi vida, ambos entramos al mismo tiempo a la prepa, estuvimos en el mismo grupo y nos sentamos casualmente uno al lado del otro. Inmediatamente nos caímos bien. Él se vestía de negro, a mí me gustaba ver ropa, cinturones, anillos y demás cosas que usaban las personas que escuchaban música de bandas, como yo lo hacía, pero no me había decidido comprar alguna cosa así, porque mis papás eran muy estrictos. Imaginaba que serían solo problemas estar vestido así e imaginaba a mis papás regañándome a cada momento por vestirme así. Afortunadamente al conocer a Roberto tomé confianza en lo que me gustaba, cambié, conocí música, libros y juegos que me llenaron mucho en ese momento. A pesar de todo lo recuerdo así, como el buen amigo, el chico introvertido pero divertido. Primero fuimos él y yo los inseparables, después conocimos a otros del salón que les gustaban las mismas cosas y nos convertimos en parte de un círculo de amigos a los que nos gustaba leer cuentos de terror, escuchar música fuerte sobre batallas épicas. Jugábamos cartas o juegos en la consola mientras platicábamos de bandas. Roberto y yo comenzamos a separarnos un poco, de ser solo nosotros dos ya éramos 5 los que salíamos los fines de semana para ver qué comprar o solo pasar el rato. De alguna manera veía que él se sentía inconforme con tanta gente reunida, me llegó a decir que todos eran unos idiotas, esperaba que yo me diera cuenta que todos eran falsos amigos, pero nunca vi las señales porque era demasiado ingenuo. Para el segundo año de cursar la preparatoria, nos juntábamos 5 amigos en total, Miguel, José, Lucy, Roberto y yo. Tengo que admitir que son mis mejores recuerdos de adolescencia y más cuando comenzamos a adentrarnos en un mundo de fantasía, donde siempre creábamos historias o usábamos cosas referentes al mundo de los monstruos o de los escritores que leíamos, a veces jugábamos a imaginar cómo seríamos si fuéramos vampiros. Pero siempre el más afectado había sido Roberto al punto que al pasar al último año de preparatoria, estaba obsesionado con aprender a hacer magia real. Comenzó a buscar en dónde poder hallar libros sobre demonios, luego siguió con libros sobre brujería, tarot, demonología, proyecciones astrales y otras tantas cosas esotéricas. Como era de esperarse, todos los del grupo sentían miedo de él, o les daba vergüenza porque iba con una capa negra a la escuela, me pedían ayuda para hablar con él, pero, ¿qué le iba a decir? Yo pensaba que estaba viviendo sus aficiones y no teníamos por qué juzgarlo. Él siempre se caracterizó por mostrarme todo lo que encontraba, me platicaba de los libros o si los conseguía me los prestaba para que los leyera y pudiéramos platicar del tema, pero en un punto ya no habló más. Solo hacía cosas raras como traer cuarzos, se rayaba círculos con pentagramas o formas que parecían sacadas de videojuegos. Al principio era divertido, comenzamos a hablar de fantasmas, buscábamos historias de brujas o ánimas malditas, he de admitir que los mejores momentos fueron las reuniones de Día de Muertos. Recuerdo un Halloween que tuvimos con él, donde todo el grupo se organizó para hacer una gran fiesta, pero con el tiempo los intereses entre todos en el grupo fueron cambiando, y de nuevo solo yo le seguía el juego, aunque cada vez me interesaba menos lo que me compartía. Cada uno del grupo encontró algo que realmente le gustaba, hasta el punto de alejarse de Roberto por raro. Por ejemplo, Miguel decidió comenzar a vestirse normal, con todo tipo de colores y comenzó a ir con otros grupos, él fue el que más cambió. Eso no se lo perdonó Roberto e incluso Pepe pensaba que estaba mal, así que pelearon por esa nueva forma de vestir, era una especie de salida del grupo pues lo rechazaban. En ese momento creíamos que perseguíamos un ideal o que Miguel ya no estaba respetando la forma en que todos nos vestíamos, cuando pasó menos tiempo con nosotros pensamos que le dábamos vergüenza. En los últimos meses de la preparatoria, sin darme cuenta, todos habíamos cambiado, teníamos otros intereses, veíamos bien estar con otros amigos fuera de nuestro círculo y elegir universidades distintas hizo que todo pareciera que se terminaba. Roberto siempre estaba molesto, se había vuelto más introvertido, hablaba menos y nos ignoraba más. Siempre parecía estar en su mundo y comenzamos a verlo hablar consigo mismo,
más de una vez de una forma perturbadora. Al principio todos los miembros del grupo lo ignorábamos, pero Lucy realmente estaba asustada. Nos dijo una mañana que ella pensaba que algo malo le estaba pasando, porque cuando hablaba con ella le daba miedo. Sentía que algo estaba mal en su cabeza y lo confirmó un día que él preguntó algo y antes de que ella pudiera contestar. Nuestro amigo se había contestado a sí mismo primero como hablándole a otra persona. Esto la dejó en shock y esperaba pudiéramos ayudarlo. Específicamente me pidió hacer algo porque yo era su mejor amigo. Así pasaron los meses finales de la preparatoria. Todos buscábamos la forma de poder hablar con él, pero concordábamos con que era más y más difícil encontrarlo, no iba a clase o que se escondía. Pese a todo lo que pensábamos, al mirar las listas de calificaciones, siempre estaba su nombre ahí, no reprobaba y no entendía cómo no lograba verlo más de unos minutos. Comenzamos a buscarlo por teléfono llamando a su celular o su casa, jamás contestó nadie. No entendíamos lo que pasaba, así que se me ocurrió una buena idea, intentar ir todos a un viaje para despedirnos de nuestra vida en la preparatoria. Sería el momento adecuado para hablar con Roberto. Mis papás tenían una casita en un bosque cercano a la ciudad y me habían dicho que podían prestármela. No fue tan fácil que me dieran permiso para poder quedarnos unos días en la cabaña. Obviamente tenía que acompañarnos un adulto, así que mi mamá decidió que para poder tener un poco más de libertad, mi hermana mayor iría a acompañarnos para asegurarse de que no hiciéramos algo malo. Ella era 4 años más grande que yo, ya había salido de la universidad, estaba buscando trabajo, así que mis papás decidieron que ella sería la cuidadora ideal, porque no tenía nada más que hacer. Impaciente fui a contarles a todos que mis papás habían dado su permiso para usar todo un fin de semana la cabaña, con la condición de ser vigilados por mi hermana y darle un poco de mantenimiento. Tendríamos que cortar el pasto crecido alrededor, también dejar limpia la casa y sin basura al irnos de ahí. Todos se tomaron muy bien la noticia, excepto Roberto, a quien me costó mucho trabajo invitar, porque me dijo que no quería tener que estar bajo el mismo techo que el traidor de Miguel o la loca de Lucy, que corría cada vez que él aparecía cerca. Le aseguré que todo iba a estar bien, que estando tiempo juntos podríamos hablar y de esa manera arreglar las cosas para no irnos cada quien a la universidad con remordimientos o problemas con los otros. Insistí tanto que accedió a ir diciéndome que solo lo hacía porque yo quería. Mi hermana habló con cada uno de los papás de mis amigos, para que pudieran ir dándoles la seguridad de que iban a estar bien cuidados. En el caso de Lucy, ella tuvo el permiso de sus padres, pero con la condición de que fuera una amiga más o alguien con quien pudiera estar ella, porque todos sus amigos solo eran hombres, sin contar a mi hermana Dana, que iba de cuidadora. Al final de todos los arreglos terminamos yendo al viaje Miguel, Pepe, Lucy, su amiga Caro, Roberto y yo. La fecha se acordó para finales de julio, unas semanas antes de entrar a clases de la universidad. En cuanto llegamos comenzamos a limpiar y acomodar, así tendríamos todos los demás días para poder salir a caminar, comer o jugar con las consolas que habíamos traído. Beto, así le decíamos de cariño a Roberto, era el único que estaba descontento en el viaje, decía que sentía que no lo queríamos ahí. Estaba molesto y siempre se apartaba de nosotros haciendo sus cosas en un rincón o lejos donde no pudiéramos verlo bien. Además, en cuanto llegamos una ardilla se le arrojó de la nada y lo quiso morder. Como todos lo ayudamos a zafarse del animal, no pasó a mayores el problema, pero fue muy extraño ese ataque sin sentido y de la nada. Ni siquiera estaba molestando a los animales, solo estaba ayudando a bajar las cosas de la camioneta cuando eso pasó. De igual forma, aunque intentábamos ayudarlo, se lo tomó a mal. Decía que esa era una señal de que no lo queríamos ahí y se ensañó más con Miguel, lo veía con odio. A pesar de que yo siempre decía que Beto era mi mejor amigo, en aquellos días yo lo desconocía. No entendía nada cómo había llegado a estar como estaba y tampoco había hecho mucho por preguntar o acercarme. Para mí era evidente que si necesitaba ayuda en algún momento me la iba a pedir, por lo que no había necesidad de estar presionándolo.
Si no quería contarnos lo que pasaba, estaba bien. Tras una tarde muy cansada limpiando el pasto y dejando todo listo en la casa, terminamos cansados tirados en la sala intentando no quedarnos dormidos. El ambiente era pésimo, no podíamos hablar más de 5 minutos seguidos, se cortaba la comunicación. Las cosas no estaban mejorando, así que Migue tomó la iniciativa, nos dijo que lo mejor sería bañarnos y luego podíamos ver una película o jugar a las cartas. Ya por la noche, cuando estábamos todos alrededor de la mesa cenando, comenzamos a proponer cómo íbamos a pasar el rato, si jugando a las cartas o jugando con algún videojuego. Increíblemente Beto nos invitó a jugar un juego que él había traído. Como todos estábamos descontentos decidimos darle una oportunidad, sin decirlo en voz alta esperábamos que con ese juego pudiéramos comenzar a llevarnos bien como lo hacíamos antes. Beto trajo unas cartas de entre sus cosas, eran unas cartas de tarot, como ya lo conocíamos no nos sorprendió. El juego consistía en lo siguiente, él iba a dibujar un tablero con un gis en la mesa, sobre ese tablero iba a poner sus cartas de tarot y todos teníamos que revolverlas. Luego íbamos a tomar una carta cada uno y después él iba a interpretarlo. A pesar de que sonaba aburrido dejamos que continuara, tuve un mal presentimiento cuando vi que su dibujo de tablero era un símbolo de pentagrama. Nos acomodamos alrededor de la mesa, cada uno separado del otro como nos había pedido. La sensación de pesadez en la espalda me alarmó, pero a pesar de que volteaba a ver a todos para saber si sentían algo extraño no vi ninguna muestra de alarma. La preparación del juego continuó, se apagaron todas las luces como se pidió y solo quedó prendida la que alumbraba la mesa desde el techo. Miré las cartas completamente negras del dorso, recuerdo que las vi reflejar algo cuando las movía Beto para colocarlas sobre el pentagrama, que extrañamente estaba perfectamente bien dibujado. A pesar de que era verano comencé a sentir que el aire soplaba extraño haciendo vibrar las ventanas. Mi hermana se paró un momento a cerrarlas bien y al regresar me dijo que no había aire, que no sabía por qué se habían escuchado los vidrios así. Beto sacó una vela negra de la mochila, preguntó si podía ponerla en un plato para no derramar la cera en el suelo y mi hermana le indicó a dónde ir por uno, de regreso apagó las luces. Yo miré la mochila de donde había sacado todo, algo brillaba en el fondo, algo metálico. Pasé la vista a otro lado. Me dije que eso no era un cuchillo, no podía serlo. No sabía cómo parar aquello, todos estaban bromeando, se divertían diciéndole a Beto que se había tomado su tiempo para poder asustarlos y se reían. Imaginé que esa podía ser una posibilidad, quería asustarnos como en los viejos tiempos, quería que nos divirtiéramos con las cosas que le gustaban, como antes. Lo vi sonreír a todos los chistes o contestaba mecánicamente. Lo conocía mejor que todos y sabía que algo más estaba en su mente. Miré las cartas, la vela, pensé en el brillo que alcancé a ver en la mochila. Cerré los ojos pidiéndole a Dios que no fuera a hacer nada raro, porque conociéndolo sabía que él estaba buscando magia real desde un tiempo atrás. Tras acomodar todo, nos sonrió y luego nos dijo que si ya estábamos entrando en el mundo de lo oscuro. Todos nos reímos, le dijimos que sí, que dejara de emocionarnos porque queríamos comenzar a jugar. Nos preguntó si le dábamos permiso de darnos un regalo por nuestras acciones, de alguna manera todos contestamos que sí, aunque vi que Lucy rodeaba la pregunta sin contestar claro. Me dije que si las cosas se ponían raras iba a ir a prender todas las luces, sacaría la madera con que atrancábamos la puerta de debajo de los sillones, solo así podría controlar una situación de peligro. Aunque no quería sospechar de Beto, no parecía que las cosas fueran normales, quizás su rencor a todos era más grande de lo que había demostrado los últimos meses. Roberto le pasó las cartas a mi hermana, ella a Lucy, Lucy a su amiga y así sucesivamente, luego las pusimos todas boca abajo y nos dijo que eso era un pacto, uno para poder seguir siendo amigos. Al final me tranquilicé, nos dijo que, si aceptábamos esa lectura, estaba emocionado por demostrarnos lo que había aprendido de las artes ocultas. Me tranquilizó escuchar aquello, quería ser nuestro amigo todavía.
Comenzamos a sacar cada uno nuestra carta elegida y la pusimos sobre el pentagrama para que él pudiera interpretarla. Comenzó a leer la suerte, la primera fue Caro. A ella le dijo que yo le iba a romper el corazón, un silencio largo se apoderó del comedor y la luz de la bombilla bajó y subió un poco. Lucy le gritó que era un rarito enfermo a Beto, yo ni siquiera conocía a esa chica así que pensé que era una broma. Molesto por los gritos de Lucy respondió con algo mucho peor, le dijo que la carta que había sacado era su regalo, sacado por su propia mano, pues ella iba a sufrir porque jamás iba a poder tener hijos, se iba a morir seca y sola. Nadie habló, era extraño cómo se apoderaba de nosotros el terror, pero no hacíamos nada, incluso Lucy se limitó a llorar sin contestar nada a la supuesta lectura. Pepe explotó e intentó levantarse de la mesa para poner en su lugar a Beto, pero no pudo hacerlo, comenzó a gritar del terror. Mi hermana, que también estaba jugando, intentó levantarse diciéndonos que daba por terminado el juego tétrico, pero ella también nos dijo que no podía levantarse. Todos intentamos movernos, pero con horror nos dimos cuenta que alguna fuerza nos retenía en los asientos, intenté no caer en pánico como Pepe que comenzó a pegarle a la mesa con ambas manos. Roberto nos miró sonriendo, después nos advirtió que no podríamos levantarnos hasta que termináramos la sesión, pues habíamos aceptado el contrato con él, teníamos que elegir nuestro destino. Intenté levantarme de la mesa, pero juro por Dios que era una sensación como de estar siendo arañado desde las plantas de los pies lo que evitaba que pudiera levantarme. Increíblemente Miguel comenzó a llorar, le dijo a Roberto que ya no iba a decir nada sobre él, que iba a callar los rumores. Yo no sabía nada sobre eso, sin control le pregunté a gritos a Miguel qué había hecho. Nos confesó que todos los del salón le habían dejado de hablar a Roberto, porque había dicho que se había intentado acostar con él. Roberto se paró de su silla y nos miró detenidamente uno por uno. Sentí como si una serpiente estuviera a punto de mordernos, entonces él comenzó a emitir un sonido como de risa ahogada. Mi hermana le gritó que dejara de hacer ese sonido, que si quería asustarnos con eso era suficiente. El desgraciado se paró con una mueca de superioridad y le dio una cachetada a mi hermana, con eso perdí la paciencia. Mi hermana ni siquiera sabía de su existencia hasta ese día, pero él la había metido en nuestros problemas llegando a lastimarla así. Iba a intentar negociar con él, pero perdí el control, le grité de todo tipo de maldiciones, sé que lo herí porque miraba sus ojos, que a pesar de verse implacables, parecía que se dolían a cada palabra mía. Tomó un vaso con agua que tenía cerca y la arrojó a la cara de mi hermana, le dijo que ella no iba a pasar por nada horrible, que le agradeciera que lo único que obtuvo de él era una cachetada. Comencé a patear una de las patas de la mesa a pesar del dolor que sentía, quería golpearlo hasta cansarme por lo que le hacía a mi hermana. Después de poner el vaso en la barra de la cocina, regresó a la mesa y se sentó, luego le dijo a Miguel que estaba perdonado pero que si estaba enamorado de él había otras maneras de declararse. Tomó la mochila que estaba colgada del respaldo de la silla donde se sentaba y sacó un cuchillo. Todos ahogamos un grito, él nos dijo que nos calmáramos, que solo era una daga ritual. Miguel comenzó a implorarle piedad, no decía nada sobre disculparse, solo le pedía que no le quitara la vida. Caro no soportó más y la vi desplomarse hacia atrás sin conciencia, pero no se caía de la silla. Lucy le gritaba moviéndole una mano, pero ella no reaccionaba. Beto nos gritó que ya estaba bueno de dramas, que teníamos que mostrar nuestra carta para que el ritual se completara. Nos escupió en la mesa, nos dijo que sentía asco por nosotros, pero sobre todo piedad porque íbamos a darle forma a nuestra propia tumba. Le gritó a Pepe que era el siguiente, quien con el temblor dejó caer su carta al suelo, pero Beto le dijo que no era necesario verla para saber que él iba a ser un aficionado a los excesos. Me animé a hablar aprovechando el silencio de todos tras la predicción. Le dije a Beto la verdad, que yo no sabía nada de los rumores, que incluso Lucy o Pepe no sabían y mucho menos mi hermana o Caro, pero Lucy comenzó a disculparse por ayudarle a Miguel,
Su excusa era que como estaban juntos en plan de amigos con derecho, necesitaba ayudarlo para que cuando fueran novios, nadie pudiera burlarse de su novio porque alguien los había visto besándose en la biblioteca. Me quedé mudo. En ese momento Pepe juró que él tampoco sabía nada y mi hermana le gritaba que podía resolver todo hablando con un asesor, así podían castigarlos por tratarlo así. Beto gritó para callarnos, a la par una voz diabólica tronó por todo el lugar, era como un eco salido del infierno. Comenzamos a tener frío todos. Roberto nos gritó que mostráramos las cartas faltantes, mi hermana le mostró la carta tapándose la cara con ella, al instante le dijo que ella estaba absuelta de la maldición. Su carta sería tomada en su forma positiva, era el augurio de un cambio de vida. Tras eso le arrojé la carta, le dije que dijera lo que quisiera pues en ese punto ya no me importaba nada, todos habían hecho lo que habían querido sin decirme nada y yo, por idiota, jamás me había dado cuenta de nada. Roberto tomó la carta, luego la arrojó al centro de la mesa mientras me decía que me iba a quedar triste toda mi vida por jugarle al ciego. Miguel temblaba sosteniendo su carta y luego le imploró por su vida. Todos imaginábamos que ese sería el final, el que apuñalara a alguno o a todos, porque siempre se la pasaba paseando el cuchillo entre sus manos cuando nos hablaba, mientras nosotros seguíamos sin poder movernos. Afuera los sonidos parecidos a los de los gatos en celo comenzaron a sonar más y más fuerte, parecía que llamaban a algo. Mi hermana se tapó los oídos, Roberto le dijo que era una mujer muy lista por no escuchar el llamado de la muerte. Sin dejar que Miguel dijera nada se paró, tomó su carta, la arrojó al centro con las otras cartas y acto seguido vimos cómo se cortó la palma de la mano. La sangre que comenzó a salir, la arrojaba a las cartas, a la mesa y a todos los presentes y yo esperaba el momento en que ese cuchillo llegara a atravesarnos. En ese momento Caro cayó al suelo, seguía desmayada, todos pudimos levantarnos, pero Roberto nos dijo muy claro que si intentábamos hacerle algo iba a lastimarnos. Yo pensaba correr a la sala para agarrar el madero para amenazarlo, seguro con eso podía detenerlo si se ponía más violento. Lucy abrazaba a Caro que estaba tirada en el suelo y mi hermana había corrido a revisar si ella estaba bien por el golpe. Miguel seguía parado viendo la sangre, parecía que estaba en otro mundo. Pepe había dado algunos pasos para acercarse a mí, mientras se alejaba de Beto. Yo estaba listo para lanzarme a la sala cuando el sonido de los gatos paró. Beto me volteó a ver y me dijo que no había necesidad de tanta violencia. Me congelé, supe que él sabía lo que estaba pensando hacer. Beto tomó su mochila, que colgaba en el respaldo de su silla, metió el cuchillo y sacó una playera para amarrársela en la mano con el corte. Nadie lo detuvo cuando comenzó a caminar hacia la puerta, yo le grité que a dónde iba y me dijo que al infierno, pues la suerte ya estaba echada, con eso se despidió de mí, para luego salir a internarse en la oscuridad de la noche. No lo volvimos a ver, parece ser que llegó bien a su casa esa noche, pero una semana después desapareció. La policía fue a nuestras casas, nadie mencionó el incidente del viaje, la policía no sospechaba de nosotros porque parecía que Roberto tenía problemas con drogas. Esa noche a veces la revivo en sueños, siempre he querido olvidar por completo, pero es imposible. Roberto nos maldijo, no tengo que ser un creyente o un usuario de esas cosas para darme cuenta que él quería lastimarnos haciendo una especie de ritual para que nos pasaran cosas horribles, como venganza por lo que Miguel y Lucy habían hecho. Al final todos hemos sido infelices, aún no se acaba la maldición y pido a Dios que no terminemos como nos dijo que iba a pasar esa noche. Relato anónimo.